La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Si usted va conmigo ahí, por favor, a este pasaje de la Escritura. Vamos hoy a hablar sobre el tema: ¿qué nos trae la resurrección de Jesús? ¿Qué nos trae la resurrección de Jesús? Dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 1, dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué nos trae la resurrección de Jesús? Es el tema que queremos compartir en este día con cada uno de ustedes. Amados hermanos, cuando vemos al final después de que Jesús fue sepultado, al final del capítulo del Evangelio de Mateo, encontramos que se divulgó una mentira, que claro, muchas veces las personas aceptan la mentira como verdad, ¿verdad? Por eso es que los chambres no deben de ser, porque generalmente los chambres no son cosas reales, son nada más rumores. Y a veces las personas aceptan los chambres o los rumores como la verdad, ¿verdad? Y eso obviamente les perturba, les daña, no solamente su propia vida, sino también la vida de otros. Por eso es importante que nosotros, siempre que vayamos a divulgar algo, tenemos que estar en la verdad, amén. Porque de lo contrario vamos a dañar la vida de otras personas y nuestra propia vida. Bueno, en el caso que nos ocupa, cuando el Señor resucitó, los líderes religiosos de aquel tiempo, para tratar de evitar que se divulgara esta verdad entre el pueblo, para que la gente, hermanos, pudiese creer en lo que Jesús había anticipado en muchas oportunidades durante su enseñanza, su mensaje. Dice que sobornaron a los soldados que estaban custodiando la entrada del sepulcro, que era una roca, ¿verdad?, donde se había cavado, pues, y ahí en la roca eran los sepulcros de aquel tiempo. Así que sobornaron a los soldados para que ellos divulgaran una mentira. Y esta mentira básicamente decía que divulgaran que Jesús realmente no había resucitado, sino que los discípulos llegaron en la noche y se robaron el cuerpo, y por eso hoy estaban ellos divulgando que Jesús había resucitado, pero no era cierto, según ellos. Así que los soldados, por amor al dinero, mire, por amor al dinero una persona le vende el alma al demonio, hermano. Por el amor al dinero una persona, hermano, puede hacer cualquier cosa. Por eso la Biblia dice
¿verdad?, que el amor al dinero es la causa de todos los males. Hay realmente mucho mal dentro de la sociedad que es el fruto de las ambiciones del corazón desmedida, del corazón de los hombres que han sido cautivados precisamente, hermanos, por el materialismo. Así que por el amor al dinero, estas personas comenzaron a divulgar una mentira para que la gente creyera que realmente Jesús no había resucitado. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué el enemigo? Porque estamos totalmente seguros que fue el diablo el que estaba detrás de esta mentira para que se divulgara. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Satanás le tiene tanto temor, hermanos, a que la gente crea que Jesús está vivo? ¿Por qué Satanás procura de muchas formas el tratar de desvirtuar para que el mundo no crea que Jesucristo vive, que Jesucristo se levantó entre los muertos y que ahora vive? La razón es que la muerte y la resurrección de Jesucristo, hermanos, fueron precisamente las armas con las cuales Satanás y sus intenciones, hermanos, de maldición y de perdición de la humanidad, ahí fueron destruidos. Cuando una persona escucha el Evangelio de Cristo, cuando una persona escucha la verdad del Evangelio, que Jesucristo murió, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, hermanos, y pone su fe y su esperanza en Él, toda la obra, el aparato, hermanos, destructivo o de esclavitud de Satanás en el corazón de esa persona será quebrantado. Todo, hermano, toda la trampa del engaño, del error que está en el corazón de una persona cuando recibe el mensaje de que Cristo está vivo, hermanos, eso será roto, será quebrantado, y esa vida, esa alma será libre. Esa alma podrá ahora entonces, hermano, entender el mensaje de Dios y traer la bendición de Dios a su propia vida. Es por eso, hermanos, que Satanás teme tanto al mensaje de la resurrección de Cristo. Y es por eso que él también está tratando, hermanos, de que el mundo no conozca esta verdad de la resurrección de Jesús. Vea lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 2. Podemos leer del versículo 14 al 18. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Dice, por medio de la muerte de Cristo, ¿qué fue lo que destruyó él? Dice, al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando Cristo, el mensaje de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, llega al corazón de una persona que ha estado atada en el temor de la muerte? Porque el pecado, dice la palabra, produce muerte. Entonces, cuando Satanás reina en el corazón de una persona, está reinando el pecado, y juntamente con el pecado también está gobernando el temor a la muerte. Y dice el versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos, hermanos, siervos del pecado y de Satanás por temor a la muerte. Así que, hermanos, por eso el mensaje de un Cristo resucitado, el mensaje de un Cristo que sí murió, que sí fue sepultado, pero que también se levantó entre los muertos, es importantísimo, hermanos, predicarlo. Y por eso el enemigo trata de evitar la predicación de la resurrección, porque ahí está, como dijo Jesús o dijo Pablo, que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Y sería en vano, hermanos, que nos reuniéramos días como esto, o todos los días que nos reunimos en la iglesia para glorificar a Dios. Si Jesucristo no resucitó, entonces de nada serviría, hermanos, lo que la iglesia hace o tiene o diga, no serviría absolutamente para nada. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos.
Amén. El Señor vive y Él tiene poder para cambiar vidas. Él tiene poder para transformar los corazones. Y de eso se trata, que la iglesia, que usted y yo, que somos la iglesia de Cristo, porque la iglesia no es este edificio, hermano. La iglesia somos cada uno de nosotros, las piedras vivas. Usted y yo que hemos creído en la gracia de Cristo, somos su iglesia. Y nosotros tenemos que predicar este mensaje, hermanos, de la resurrección. Quiero que veamos tres cosas en este pasaje de la Escritura que hemos leído en esta oportunidad. Primero, hermanos, es necesario creer en el hecho de la resurrección. Dice que este pasaje nos describe precisamente lo que sucedió aquel día, aquel primer día de la semana, o sea, aquel domingo como hace ya unos milenios, cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos. Dice la Escritura que esa mañana, bueno, en otros pasajes de la Escritura da otros detalles acerca de cómo fue la resurrección del Señor. Pero lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es un hecho. No es algo que, no es una profecía acerca de la resurrección de Cristo, sino que lo que estamos leyendo en el capítulo 20 de Juan es un hecho, es una realidad, que Jesucristo, hermanos, se levantó de entre los muertos. Entonces la iglesia, para nosotros, hermanos, usted y yo debemos de creer en el hecho de que Jesucristo se levantó entre los muertos. No debe de haber ninguna duda en el corazón, hermanos, de los hijos de Dios acerca de esta obra gloriosa de Dios al levantar a su Hijo de entre los muertos. Eso es fundamental, porque si usted y yo tenemos dudas acerca de si Cristo realmente está vivo, si Cristo realmente resucitó, o tendrán razón algunos que hablan y dicen y ponen en duda, hermanos, como sucedió en aquel tiempo, el hecho de que Jesucristo se levantó entre los muertos. Usted y yo tenemos que, hermanos, creerlo profundamente en nuestro corazón. Y esa fue la razón por qué los discípulos del Señor que habían caminado con Él debían de ser testigos. Estamos viendo aquí, hermanos, a testigos, mujeres y hombres que llegaron a la escena, es decir, llegaron al lugar donde se había sepultado a Cristo. Imagínense que algunos de los que son enemigos de la cruz, algunos dijeron, no, es que fueron a buscar en un sepulcro equivocado, dice. Se fueron para otro lugar, no era el lugar donde Jesús había sido sepultado, sino que fueron a otro sepulcro. Pero no olvidemos que los discípulos, hermanos, y las mujeres también que eran discípulas de Cristo, ellos fueron testigos a dónde, en qué lugar exactamente había sido puesto el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que no nos vengan con esa teoría, hermanos, con esa mentira de que probablemente se equivocaron de lugar. No, ellos sabían exactamente dónde había sido sepultado Cristo. Y también ellos sabían, por el hecho de que fueron testigos oculares, que el lugar donde Jesús había sido puesto, hermanos, no estaba el cuerpo del Señor. Número uno. Y número dos, porque los ángeles del cielo testificaron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le agregamos ese segundo elemento, hermanos, importante en el caso de, vea cómo lo dice el Evangelio de Lucas. Si usted va conmigo al Evangelio de Lucas para que veamos con más detalle este testimonio, en el capítulo 24, dice la palabra, versículo 4, vamos a leer para redimir la lectura. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto. ¿Por qué estaban perplejas? Por el hecho de que no habían encontrado el cuerpo de Jesús ahí en el sepulcro. Dice, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran estos varones? No eran soldados romanos, no eran discípulos de Cristo, porque ellas hubieran identificado que eran discípulos del Señor los que estaban ahí.
entendemos por lo que dice la palabra vestiduras resplandecientes, que eran 2 ángeles. Versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué glorioso. O sea que los discípulos fueron testigos oculares de que la tumba estaba vacía, pero también recibieron el testimonio, hermano, el testimonio de los ángeles de que Jesucristo se había levantado de entre los muertos para gloria de Dios. Pero algo más, mire, un tercer elemento, le podríamos decir tercer testigo de la verdad de la resurrección. Más adelante en el capítulo 20 de Juan, siempre en el versículo 15 dice la escritura: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba ahí me imagino las tumbas, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y cuando el Señor Jesús mencionó el nombre de María, ahí María, hermano, reconoció la voz del Señor. Amén. Mire qué lindo. Las ovejas, dijo Cristo, oyen mi voz. Las ovejas de Cristo conocen la voz del buen pastor. Las ovejas del Señor, hermanos, sabemos cuando Cristo realmente está hablando a nuestra vida, cuando Cristo habla a nuestro corazón, cuando Él se comunica con cada uno de nosotros, inequívocamente sabemos que es el Señor el que está hablando a nuestra vida. Así que cuando Jesús menciona el nombre de María, inmediatamente ella reconoce esa voz. Y por eso, al reconocer la voz, dice, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, Cristo quiere, hermanos, que la iglesia, cada uno de nosotros, seamos testigos fieles, testigos convencidos, hermanos, por la experiencia y por lo que dice la palabra de Dios, y con la experiencia que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros creemos que Jesucristo vive, hermano. Que nosotros creemos que Jesucristo se levantó entre los muertos. Creemos que Él cumplió la palabra, las promesas que Él había dado a su iglesia acerca, hermanos, de la resurrección de entre los muertos. La iglesia tiene que caminar con esa seguridad. Usted y yo, hermanos, para llevar este mensaje a esta ciudad, o llevar este mensaje que hay vida en Cristo, hermanos, a este país del Salvador o a las naciones de la tierra, tenemos que estar totalmente convencidos de que Cristo vive, porque está en nuestro corazón. Amén. No solamente porque la tumba allá en Jerusalén está vacía, sino porque Cristo vive en nuestros corazones. La iglesia necesita ese tipo, hermanos, de testigos, que estemos totalmente persuadidos por el Espíritu de que Jesús está vivo. De lo contrario, hermanos, no vamos a llegar al corazón de aquellos que necesitan de Cristo, si todavía hay dudas en nuestros corazones. Ahora, si en realidad para la iglesia de Cristo, hermano, Jesús vive y Él se levantó entre los muertos como Él lo había declarado en su palabra, entonces veamos estas dos cosas que quiero compartir acerca de qué es lo que trae la resurrección de Cristo a nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha traído la verdad de Cristo resucitado a su vida? Quiero que veamos dos cosas aquí, hermanos, muy, muy lindas que aparecen en este pasaje que hemos leído de la Escritura. En el versículo 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Quiero que ponga su atención por un momento en la expresión o la palabra llorando. ¿Qué es lo que representa, hermano, el lloro en la vida de los seres humanos? El llorar generalmente es una expresión,
hermanos, de dolor. Es un sentimiento que se expresa, realmente un dolor que expresamos a través del sentimiento de las lágrimas. Claro, hay momentos que lloramos de alegría, pero esos momentos no son los momentos que queremos comentar aquí en esta oportunidad. Sí, hay momentos que lloramos de alegría, lloramos de gratitud, ¿verdad? Pero hay momentos que lloramos porque hay dolor. Lo primero que produce, hermanos, dolor en el corazón del hombre es el pecado. El pecado produce dolor. ¿Por qué? Porque el pecado produce muerte en nuestro corazón. Por eso es que vemos allá en el origen del hombre, allá en el libro de Génesis, hermanos, que cuando la primer pareja humana pecaron y heredaron la naturaleza del pecado a toda la humanidad, vemos que Caín, el primer hijo que nació a esta familia de Adán y Eva, se levantó contra su propio hermano Abel y lo mató. Ahora, imagínese usted lo que produjo este acto, hermanos, de muerte o de derramamiento de la sangre de su propio hermano para el corazón de los padres. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día, es lo mismo que se ha repetido a través de la historia, hermanos, de los seres humanos. Una de las razones por qué realmente hay dolor y lloro en el corazón de las personas es precisamente, hermanos, a causa de la muerte de seres queridos, el dolor que produce cuando un prójimo se levanta contra otro prójimo. El dolor que produce, hermanos, cuando se le arrebata la vida a una familia, se le arrebata el esposo a una esposa, la esposa a un esposo, o los padres a un hijo, ¿verdad? O los hijos a un padre, o cualquier otra persona. Hermanos, eso produce dolor. Hay dolor en este pueblo, en este país del Salvador. Hermanos, podemos ver que hay dolor diariamente. Diariamente hay personas que lloran y nosotros ya solamente lo vemos como una estadística más, una suma más de lo que puede estar pasando en la vida de estas personas, pero le aseguro, porque nosotros mismos hemos a lo mejor vivido, aquí hay familias, yo sé, familias que hemos experimentado la muerte de seres queridos cercanos, a veces por enfermedad, pero a veces, hermanos, a causa de la muerte violenta, y eso parte el corazón. Y hay lágrimas en el corazón de aquellos que han perdido seres queridos. Hay también lágrimas, hermanos, por aquellos que han defraudado a otra persona. Por ejemplo, en el área de las familias, cuando un hijo no responde a las expectativas del padre o de los padres, cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo va en camino contrario al camino de lo que desearan sus padres para ellos. Ese camino de rebeldía, esa actitud, hermanos, de desobediencia y de rebeldía trae dolor también al corazón. Y es por eso que hay tantos padres, bueno, creo yo que todos los padres en algún momento de la vida, en un nivel u otro, experimentamos el dolor de la rebeldía de los hijos, de la desobediencia de los hijos. Y eso trae dolor al corazón de los padres. ¿Cuántos padres en este momento, hermanos, están sufriendo el dolor, están llorando porque ven a sus hijos que se están encaminando al desfiladero, se están encaminando a la muerte, se están encaminando, hermanos, a la desvalorización de su propia vida, se están encaminando a una vida sin propósito, a una vida sin sentido, a una vida que no va a traer ningún buen fruto para su vida. Y hermanos, y eso trae también dolor, y hay lágrimas en el corazón de los padres, en el corazón de los hijos que han sido abandonados, también hay lágrimas. Hay muchos hijos, hermanos, que se internan, por ejemplo, en la drogadicción, se internan en la prostitución, se integran en la violencia, precisamente porque sus padres hirieron sus corazones a través del abandono, por ejemplo.
a través de la violencia dentro de la familia. Han habido casos en los que los mismos padres han violado sexualmente a sus hijos. Hermano, y eso ha traído una herida tan profunda en el corazón, en la vida de los hijos, y llegan a señores, ¿verdad? Llegan a adultos, aún llegan a ser mamás y llegan a ser papás y todavía están llorando en su corazón. Hace unos días atrás yo atendí a un hermano en la iglesia que, bueno, él ya es casado, ya tiene sus hijos, pero estaba llorando, hermano, como un niño de 7 años, llorando por heridas que fueron provocadas por su papá cuando él era un niño, ¿verdad? Sobre todo con actos de violencia hacia él. Quiere decir de que esta persona ha recorrido, hermano, más de 30 años en la vida y todavía está llorando, todavía está herido en su corazón, hermanos, por algo que sucedió hace 30 años atrás. Eso es lo que sucede realmente, hermanos, en el corazón de las personas. Hay lágrimas de dolor, hermanos, a causa del pecado, a causa del daño que podemos recibir de un cónyuge o de un miembro de la familia. Hay dolor en el corazón por alguna persona que se levanta contra usted para hacerle la vida imposible, para tratar de aniquilarlo, para tratar de dañarlo. Hermano, todo esto lo podemos percibir en el mundo en el que vivimos hoy. Pero vea qué lindo, esta mujer estaba llorando, pero esta mujer encontró en el Cristo resucitado, a quien ella le llama en esta porción, este versículo 15 que hemos leído, o versículo 16, le llama Raboni, le llama maestro. Ella recibió el consuelo de Cristo, hermanos, en medio de su lloro, de su lamento, de sus lágrimas, de su vacío, de su necesidad y de su problema. Y quiero decirles que este Cristo que consoló a María en aquel momento que ella lloraba, es el mismo Jesús que hoy en día, hermanos, Él sigue consolando a todos aquellos que lloran. Él sigue consolando a toda mujer, a todo hombre, porque también los hombres lloran, hermano. Aunque los abuelos decían los hombres no lloran, no es cierto, es una mentira. Los hombres también lloran, porque los hombres también tenemos necesidad de Dios. Así que toda mujer, todo hombre, todo hijo, todo padre, todo prójimo, hermanos, que llora por alguna razón, por algún dolor que ha sido causado en su alma en algún momento de su vida, quiero decirle que Cristo es el gran consolador. Él es el que enjuga toda lágrima. Él es el que tiene la capacidad, amado hermano, de ir más allá de la superficie, de lo que se ve por fuera de nuestra vida. Él va al corazón. Él es experto, hermanos, para llegar ahí donde está la herida y sanar. La gloria al Señor. El Señor no anda por las ramas, hermano. Escuchamos el testimonio de una hermana que estaba testificando acerca de un problema de salud que ella tuvo por 14 años. Y yo, cuando ella estaba testificando, recordé lo que aparece en la Biblia de aquella mujer. ¿Se acuerdan? Aquella mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años padeció? Dice 12 años. Y escuchaba a la hermana decir, así con un poco de pena, y también yo lo digo acá, si también por la televisión, algún médico, algún hospital, alguna clínica. Pero ella se expresó así, diciendo que iba de médico en médico, y que ninguno realmente le dio en 14 años el diagnóstico adecuado de su problema. Hasta que el Señor, hermanos, la guió, la dirigió, y ella pudo, hermanos, entender realmente, o que alguien, Dios usó para hacerle comprender exactamente qué es lo que estaba pasando en su cuerpo, y de esa manera recibió sanidad. Ahora, con Cristo, hermanos, no es así. Usted no va a andar 14 años. El Señor no va a andar por las ramas, hermano. El Señor va a llegar ahí donde está la llaga. Amén. Él va a llegar donde está la herida. Aunque a usted y a mí nos duela, pero Él nos va a decir, hijo, esta es la llaga que hay que curar.
aunque usted y yo tengamos que humillarnos, aunque usted y yo tengamos, hermanos, que bajar nuestro orgullo, nuestra vanidad y aceptar, hermanos, dónde está la herida, dónde está la llaga que se necesita sanar, hermanos, pero Cristo irá a la raíz, gloria al Señor. De la misma manera como Él consoló a esta mujer que lloraba, ese Cristo resucitado, hermanos, está entre nosotros. Es más, Él está aquí, está a la par suya. Porque Jesucristo dijo: ahí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo, dijo. Así que Él está aquí este día, hermano. Él está aquí porque habemos más de 2 aquí. Y Él, hermano, quiere consolar nuestro corazón. ¿Ustedes recuerdan aquella madre, la viuda de Naín? Tenía un solo hijo. Todos iban llorando con ella. Lo mencionamos hace algunos días acá. Pero cuando Cristo se encuentra con ella en el camino, hermanos, Él consoló a esta mujer que lloraba por la pérdida de su hijo. Y así también los leprosos que Jesucristo sanó. Imagínense cuánto tiempo estos leprosos habían llorado ahí en esas cuevas, desterrados completamente, pero cuando oyeron de Cristo y cuando Cristo los vio y los sanó, hermanos, trajo la consolación para ese dolor que sufre. Hay vida, hay medicina en la gracia de Jesucristo. Hermanos, hay respuesta de Dios para el corazón que sufre. La verdad es que la medicina está en Cristo, hermano. Lo que sucede es que, al igual que cuando vamos a algún médico, aquí yo creo que todos, especialmente si las medicinas son amargas, ¿verdad? No, dice, yo no voy a comprar eso, muy amargo, y no me lo voy a tomar, dice. El Señor me va a sanar, dice. No, pero si no obedece el médico, no queremos tomarnos la medicina, lo que quiero decir, ¿verdad? Sabemos la enfermedad, o algunos quieren sanar un cáncer con una aspirinita para niños, ¿verdad? No, hermano, nosotros tenemos que reconocer que Cristo Jesús, Él es nuestro sanador, nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Pero es necesario que nosotros podamos rendirnos a Él y decirle: Señor, te necesito en mi vida. ¿Sabe que muchas personas están al borde de ser bendecidos por Dios? Están al borde, están tan cerca. Han llegado a la frontera de la bendición. Pero ¿sabe por qué no reciben la bendición? Porque realmente no dan un paso, les hace falta, pero no lo dan. De reconocer su necesidad de Dios. Jesucristo dijo: bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. O sea, aquellos que, hermanos, manifiestan su necesidad de Dios, estos serán benditos. ¿Por qué? Porque el Señor va a suplir su necesidad para todo aquel que reconoce, hermanos, su necesidad de Dios. Segundo, y con lo que voy a terminar, dice en el versículo, vayamos al versículo 19. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, note esa palabra, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hay 2 palabras aquí, hermanos, que nos deben de llamar la atención. Uno es la palabra noche, y lo otro es puertas cerradas. La noche puede representar un momento difícil, un momento oscuro, un momento de incertidumbre, un momento de prueba, un momento de angustia, un momento de que no vemos el camino, no vemos la salida, como que entrásemos a un túnel, hermanos, que no tiene salida, que tiene tope, como decimos, y que no hay forma de escaparnos de esa situación que muchas veces rodea nuestras vidas. Y puertas cerradas está hablando también de no encontrar, hermanos, solución a las necesidades o a los problemas que usted y yo muchas veces vivimos, que lamentablemente algunas personas, cuando llegan a este punto de que ven las puertas cerradas y ven oscuro todo,
espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, toman la decisión más errónea, y es quitarse la vida. En este país, hermano, es sorprendente, y en los Estados Unidos sobre todo, sorprendente el índice tan elevado de jóvenes adolescentes que se suicidan. Dice, el llegar a un punto de suicidio, es decir, de tomar una decisión, o al menos de pensarlo como una alternativa, hermanos, para la solución de los problemas, es precisamente cuando la noche nos envuelve. Es realmente cuando emocionalmente sentimos, hermanos, que las puertas están cerradas y que no hay forma de salir, que no hay forma de solucionar los problemas, las situaciones que enfrentamos en la vida. Hermanos, miren, si estamos enfermos, la enfermedad tiene una salida, y esa salida se llama Cristo. Y si el Señor no nos sana, pero nos ha salvado nuestra alma, hermanos, es porque Él nos quiere llevar a su presencia. Siempre hay salida, en otras palabras. Aunque usted no reciba sanidad, porque la sanidad divina, hermano, aunque es un don de Dios, pero es un don temporal. Lo eterno es la vida espiritual, lo eterno es la salvación. Amén. Si un día usted, el Señor, lo sana y otro día no lo sana, entonces, amado hermano, usted gócese, porque a lo mejor el Señor quiere tenerlo en su presencia. No nos gusta mucho eso. No, yo quiero seguir aferrado aquí comiendo torreja con café, hermano. Así que yo no tengo problema. Pero, hermano, siempre hay solución en el Señor. Si estamos enfermos, Cristo es nuestro sanador. Si estamos en pecado, Cristo es el quien nos perdona. Cristo es el que nos limpia de todo pecado cuando hay arrepentimiento del corazón. Si hay alguna perturbación del enemigo, hermano, sobre nuestra vida, alguna atadura, Cristo es nuestro gran libertador. Amén. Si hay alguna situación de escasez en nuestra vida, Cristo es nuestro gran proveedor. Amado hermano, si estamos pasando por un valle de sombra y de muerte, Cristo es nuestro fiel pastor, que no nos va a desamparar, hermano, en medio de la prueba. Si usted está pasando una tentación que amenaza la salud espiritual de su vida, Cristo es, hermanos, nuestro ayudador en medio de las tentaciones de la vida. Así como Él venció a Satanás en el desierto, es capaz de ayudarnos para vencer nosotros también. Hermanos, el valle de la tentación o las dificultades de la vida, siempre Cristo, hermanos, tiene una salida, una respuesta para nosotros. Así que mire, dice que los discípulos estaban de noche y encerrados, hermano. Pero como para el Señor no hay nada difícil, fíjese, el Señor entró ahí donde estaban ellos. No se anunció el Señor, ni tampoco llamó a la puerta, sino que el Señor interrumpió. El Señor entró e interrumpió, hermanos, el miedo que estaba abarcando el corazón de sus discípulos. Y eso es lo que yo le pido al Señor en esta tarde. Que el Señor, hermanos, interrumpa nuestros miedos. Interrumpa nuestros temores. Interrumpa, hermanos, las tinieblas que aparentemente han cubierto nuestra mente y nuestro corazón. Que el Señor interrumpa, hermanos, ese temor de que no hay salida, que no hay solución, que no hay respuesta, que qué voy a hacer, que a lo mejor voy a morir, que a lo mejor voy a fracasar. Todos esos temores que abarcan nuestro corazón en algún momento determinado, amados hermanos, Cristo los interrumpe. Él trae paz en medio de la tormenta, gloria al Señor. Hermanos, si usted está pasando un momento difícil en esta hora, le digo, si usted y yo clamamos a Cristo, Cristo va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermanos, que trae realmente seguridad a nuestra vida. Esa paz que nos da la certeza de que si Cristo está en el timón de la vida, hermanos, tenemos una buena dirección y tenemos esperanza de llegar al lugar adecuado. Amén. Si Cristo está sentado en el trono de nuestra vida, hermanos, aunque por fuera ruja la tempestad,
Pero usted está seguro con Cristo. Usted está seguro, hermanos, de que va a llegar a puerto seguro, porque Jesús está, amados hermanos, con nosotros. Sabe que hay muchas personas en el mundo ahora mismo, quizás familiares de los que estamos aquí, quizás vecinos, quizás compañeros en el trabajo, o ahí en el lugar de estudio, en el caso de los jóvenes, en el lugar donde estudian. Hay personas que lloran y hay personas que son esclavos del miedo, de esclavos del temor en este país. Hermano, yo le aseguro que hay miles y quizás millones de personas en este país, y en nuestra ciudad no es la excepción, personas que están llorando, que no tienen quien les consuele, que no se consuelan en el licor, no se consuelan en ir al adivino, no se consuelan, hermanos, con el amor de las personas que le rodean. Hay personas en este país, hermanos, que creen que todo está terminado, que han sido envueltos por la oscuridad, hermanos, de la maldad, del pecado en este país, el miedo en su corazón. Y somos nosotros, los discípulos de Cristo, los que tenemos que llevarles el mensaje del Cristo resucitado y decirles: amado amigo, amado hermano o el familiar que sea suyo, y decirles: Cristo es la esperanza para tu vida. Cristo es el único que puede enjugar tus lágrimas. Cristo es el único que puede traer paz en medio de tu tormenta, en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad. Y eso es lo que Cristo, hermanos, quiere hacer, de ese Cristo resucitado. Por eso es que Satanás le tiene temor a que usted y yo prediquemos y llevemos el mensaje del Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando una persona oye acerca del Cristo resucitado, el poder que él tiene para sanar los corazones y poder, hermanos, traer paz al corazón de cada persona, él sabe que la esclavitud que él ha mantenido en la vida mental y espiritualmente hablando de esa persona, tienen que caer, hermano. Esas cadenas comienzan a romperse. La mente comienza a abrirse a las grandes posibilidades de Dios, a los milagros de Dios, a la vida nueva en Dios, al perdón que hay en Dios. Hermanos, por eso cada uno de nosotros estamos comprometidos a llevar este mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabe que en este mismo pasaje de la Escritura hay un discípulo del cual usted y yo no debemos de imitarlo, hermano? Al menos en esto. Ya saben quién es, ¿verdad? Ahí está, en los versículos del 24 en adelante. Este discípulo llamado Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Mire, como no estuvo en la reunión donde Jesús llegó, por eso que cuando no vamos al culto, hermano, después no creemos. No, dice, hasta que yo vea. Entonces, como él no estuvo en la reunión donde Cristo se reveló a sus discípulos, después le contaron y no creyó él a lo que les habían contado los discípulos, sino que dijo él: hasta que no lo vea yo con mis propios ojos, hasta que no meta yo mi dedo ahí en los agujeros de las manos y no toque por aquí el costado del Señor y sienta el hueco de la herida que provocó el soldado romano con la lanza, hasta que no vea yo y toque, entonces no voy a creer. Hermanos, ha llegado el tiempo en que la iglesia de Cristo, fíjese, si usted y yo creemos firmemente que Cristo vive, hermano, y que no solamente lo cantamos y lo decimos, sino que lo sentimos en nuestro espíritu. Sabemos en nuestros cultos que Cristo está presente, hermano. Sabemos que en nuestro lugar de oración Cristo está ahí a nuestro lado. Sabemos que en cualquier circunstancia de la vida que usted y yo pasemos, sabemos que no estamos solos ni solas. Cristo está presente porque Él vive. Esa seguridad, hermano, y la otra seguridad de que Cristo es el único que puede enjugar las lágrimas del que llora, y que Cristo es el único que puede traer paz en medio de la tormenta del alma en la vida de cualquier persona. Cuando estas tres verdades están en nuestra vida, entonces, hermanos, vamos a llevarle una respuesta a aquella persona que necesita realmente de Cristo.
Hermanos, no podemos nosotros persuadir a otras personas acerca del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, del poder de Cristo, a menos que usted y yo lo creamos y lo vivamos. Si usted vive, hermanos, la verdad del Cristo resucitado, si usted vive la verdad de que Cristo es el que enjuga las lágrimas y llena los vacíos del corazón, si usted vive la verdad de que Cristo es el que trae paz en medio de la tormenta, entonces el mundo, hermanos, se va a volver a Cristo a través de su mensaje y de su testimonio. Gloria al Señor, porque eso es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no son teorías, la vida cristiana no es teología, hermano. Está bien la teología, pero la vida cristiana es vida. La vida cristiana es vivencia. La vida cristiana es un caminar con Cristo. La vida cristiana es, hermanos, militar en la obra de Cristo día a día, creyendo, hermanos, en que su presencia y su gloria son el sostén de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, qué maravilloso saber, Jesús, que tú estás aquí, Señor. Y no es un simple dicho. No son palabras livianas, Señor, que salen de diente a labio, sino es la verdad, es la realidad de que tú vives. Y si tú vives, Señor, estás con cada uno de nosotros. Señor, no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, sea una situación bonancible o sea una situación difícil, prueba, batalla, Señor, estamos seguros que tú vives y que tú estás conmigo como un poderoso gigante a mi lado, Señor. Oh Dios mío, por tanto, no temeremos, Jesús, porque si tú venciste la muerte, Señor, también vencerás cada una de las cosas que nos preocupa, cada una de las cosas que nos amenace. Señor amado, tú también vencerás, Padre, toda obra, Señor, que atente contra nuestra vida espiritual y que atente contra nuestra vida, Señor, y de nuestras familias. Oh bendito Cristo, te doy gracias, Señor amado, porque un día, oh Señor, cuando yo tenía 17 años, tú entraste a mi corazón, Señor. Y desde esa época, Jesús, he sentido día a día que tú, Señor, estás conmigo. He sentido día a día que tú vives, Señor. Y que cuando me he sentido amenazado por la oscuridad de la noche o por la puerta cerrada de las circunstancias, Señor, que nos han rodeado, Señor, no hemos tenido temor, porque estamos seguros que tú vives en nuestro corazón. Estamos seguros, Señor, que no hemos abrazado una religión, que no hemos abrazado un sistema, Señor, religioso. No hemos abrazado ritos humanos. Señor, hemos abrazado al Cristo de poder. Hemos abrazado al Cristo vivo. Hemos abrazado al Cristo que se levantó entre los muertos. Hemos abrazado al Cristo, oh Señor, que venció a Satanás, que venció la muerte, que venció el pecado, Señor, ahí en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Señor, tú nos has dado una victoria contundente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oh Jesús, gracias, Señor, porque tú vives. Gracias, Señor, porque tú eres el que enjugas toda lágrima del que sufre, el que se duele, Padre, por el pecado, por el dolor de las situaciones de la vida, por las circunstancias, Señor amado, dolorosas de la vida. Señor, tú eres el que enjugas toda lágrima, Señor. Tú eres el que llenas todo vacío del corazón, Padre. Tú eres el que traes paz en medio de esa turbulencia, el que traes paz en medio de las tormentas de nuestra vida, Jesús. Oh Señor, gracias, Padre. Te pido esa paz para aquellos hijos tuyos, Señor, que están pasando momentos de prueba con familiares, situaciones en sus matrimonios, en sus familias, sus hijos.
situaciones en el área de la salud, situaciones en el área, Señor, de la economía familiar, situaciones por amenazas, Señor, que nos rodean. Dios mío, paz en medio de la tormenta, Jesús. Trae Cristo glorioso. Oh, si tú vives, Señor amado, si tú vives, que mi hermana, mi hermano, este día pueda recibir, Padre, en su espíritu esa paz, Señor, que lo levanta con la seguridad, Señor, de que tú estás con ellos y que tú les vas a dar, Padre, la victoria en medio de cada necesidad, de cada situación, Señor, que enfrentemos, Padre. Oh, bendito Cordero, en esta hora, Señor Jesús, que el mensaje del Cristo vivo, Señor, sea oído, sea predicado, Padre, a través de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que llevemos como los discípulos en aquel momento llevaron, Señor, la buena noticia a su comunidad de que Cristo se había levantado entre los muertos, que Cristo vive para dar vida, Cristo vive para traer victoria, Cristo vive para traer una vida nueva, Cristo vive para cambiar, Señor, las vidas, los corazones, las sociedades, los países, las naciones. Padre amado, que así también cada uno de nosotros, Señor, nos levantemos, Padre, para anunciarle a nuestros familiares y amigos y a los que nos rodean, Cristo amado, de que tú vives, de que tú tienes, Señor, una respuesta para su necesidad, una respuesta para su dolor, una respuesta para su vacío. Padre amado, oh Señor, te pido en esta hora, Jesús, a tus pies, Señor, ponemos nuestras vidas, Padre. Oh maravilloso Cordero de Dios, dele gracias a Cristo, amada hermana y hermano. Dígale gracias, Señor, porque tú vives en mi corazón. Te doy gracias porque no estoy solo ni sola. Te doy gracias, Señor, porque tú enjugas mis lágrimas. Te doy gracias porque tú me traes paz en medio de mis tormentas, Señor. Oh Jesús, gracias, Señor, por amarme. Gracias por cuidar de mi vida, Jesús. Gracias por estar a mi lado. Señor, mientras el mundo necesita guardaespaldas, mientras el mundo necesita seguridad, Señor, en el brazo del hombre, en la fuerza humana, Señor, nosotros te tenemos a ti, que eres nuestro ayudador, que eres quien dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y con esa seguridad día a día, Señor, aunque nos toque pasar por el desierto, nos toque, como dijo el profeta Isaías, pasar por el fuego o pasar, Señor, por el agua, Señor, estamos seguros que no nos quemaremos ni nos ahogaremos. Estamos seguros que no nos moriremos de hambre ni de sed, porque tú, Señor, vas conmigo, tú vas con nosotros, tú caminas con cada uno de nosotros, Señor. Oh, porque eres Cristo vivo, poderoso. Dios amado, en esta hora, Jesús, fortalece, Señor, la vida de tu iglesia en medio de las batallas, Señor, que estamos librando en esta carrera espiritual. Señor amado, danos la fortaleza, la vida, el vigor, para que sigamos caminando, Señor amado, día a día, Padre. Oh, bendito Jesús, gracias te damos, Señor. Y mientras ustedes oran, hermanos, un momento más, les voy a pedir que sigan orando al Señor. Yo quiero hacer la pregunta: si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo, no ha dado ese paso de fe, como decíamos hace un momento, a veces estamos al borde de la bendición. Lo único que nos separa es dar un paso de fe para recibir la bendición del Señor. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros, mientras los demás oran, que quieran recibir a Cristo este día, que quieran entregarle su vida al Señor, que quieran decirle a Jesús: Señor, creo que tú resucitaste, creo, Señor, que tú vives,
Creo que tú estás conmigo, creo que tú eres el que perdonas todos mis pecados, creo que tú eres el que me dará vida nueva. Quiero invitarle para que oremos juntos al Señor. ¿Habrá alguien aquí en el culto, en este lugar, que quiera decirle a Cristo: Señor, ven a mi corazón? Levante su mano ahí donde está. Porque es necesario, dice la Biblia, que demos testimonio delante de los hombres de que nos hemos decidido por Jesús, por el único Dios verdadero. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, no dude en levantar su mano para indicarnos que usted necesita a Cristo, que usted quiere entregarle su vida al Señor. Lo único que Cristo hará en su vida es darle una vida nueva. Lo único que Él hará es bendecirlo, es traer su paz, es traer su consolación a su vida. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera hacer la oración de fe para recibir a Cristo en su corazón? Si hay alguien aquí que nunca ha hecho esta decisión de fe por Cristo, esta es la oportunidad para que usted lo haga. Y las personas que nos están viendo y han escuchado este mensaje a través de los medios de comunicación, quiero decirles que para ustedes también es el desafío de fe, porque la Biblia dice que todo aquel que cree en el Hijo, hablando de la fe en Cristo Jesús, tiene la vida eterna, y nosotros queremos que usted tenga la vida eterna. Yo le quiero pedir, si usted ahí a través de la televisión, a través del internet, quiera dar este paso de fe también, quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Y si hay aquí alguna persona entre nosotros aquí en el templo o allá en la distancia que quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, le pido que haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, creo que tú viniste a este mundo, Señor. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Creo que tú resucitaste, Jesús, al tercer día para darme perdón, para darme una vida nueva, para darme la vida eterna. Por eso este día, Señor Jesucristo, yo te invito a mi corazón. Ven a mi corazón, Señor. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Señor Jesucristo, oh Señor, perdona todos mis pecados. Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi alma, Señor, de todo pecado. Jesús, me arrepiento de haberte ofendido, de haber vivido lejos de ti, Señor. Perdóname, límpiame, cámbiame y dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido a los que te invocan. Gracias, Jesús. Oh, gracias por tu amor y tu salvación, tu consolación y tu perdón, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.